Radio Praga Internacional. Emisiones de la República Checa para el exterior. El conflicto entre el presidente checo Petr Pavel y el primer ministro Andrej Babiš en respecto a la cumbre de la OTAN en Ankara, el proyecto New Leaf, que regala miles de euros a personas sin hogar, y la torre más inclinada del mundo. Esos son los temas que veremos en esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. Hola a todos, soy Cristina y os saludo desde nuestros estudios de la capital checa, donde estoy junto a Juan Mutoni. Hola, buenos días a todos. Y yo y Juan os queremos invitar, antes de proceder con los temas del día y más adelante también las noticias, a enviarnos preferentemente en un mensaje de voz un pequeño mensaje de qué significa para vosotros Radio Praga Internacional. Sí, correcto. Queremos saber por qué Radio Praga Internacional es importante para ustedes, cómo nos escuchan, cuáles son sus temas favoritos. Así que en nuestro sitio web pueden encontrar una sección donde van a encontrar un número de WhatsApp para enviarnos sobre todo mensajes de audio que además vamos a estar incluyendo en nuestros programas, así que van a poder escucharlos también otros oyentes. Sí, así que cualquier cosa que nos queráis decir, ya sea alguna historia personal de cuando empezasteis a escucharnos o en los programas que más os han gustado, un artículo en concreto, cualquier cosa, estamos aquí para recibir todos esos mensajes y con mucho gusto los seguiremos emitiendo más allá para todos. Entonces sí, como ha dicho Juan, el contacto lo podéis encontrar en nuestra página web. Y bueno, ahora ya seguimos con los temas. En primer lugar, echaremos un vistazo al reciente conflicto entre el presidente Petr Pavel y el jefe del gobierno checo Andrej Babiš en respecto a quién asistirá a la cumbre de la OTAN de Ankara este julio. En segundo lugar, conoceremos el proyecto y experimento New Leaf junto a su líder de investigación, Melanie Zajačová, un experimento cuyo foco de estudio fueron las personas sin hogar y en concreto las formas más eficientes de sacarlos de esa situación precaria. Y por último viajaremos en el programa de hoy a Mladá Boleslav y conoceremos la Torre Putna, que gracias a recientes mediciones pudo ser declarada la torre con mayor grado de inclinación en el mundo. Así que si os pensabais que la torre más inclinada del mundo solo estaba en Pisa, pues estabais equivocados y todos nosotros lo estábamos. Pero bueno, los detalles los veremos más adelante y en primer lugar escucharemos las noticias del día justamente con Juan Mutoni. Noticias. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, tiene la intención de encabezar la delegación checa en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se celebrará en Ankara a principios de julio. Así lo expresó el miércoles en una carta dirigida al primer ministro Andrej Babiš, publicada en la página web del Castillo de Praga. Pavel hizo referencia a las competencias constitucionales del presidente para representar al Estado en el exterior, así como la tradición del país. A mediados de marzo, Babiš declaró que él y el ministro de Asuntos Exteriores, Petr Matšinka, asistirían a la cumbre en su lugar. En la carta, Pavel afirma que, con su participación, busca contribuir a garantizar la continuidad en materia de política exterior y seguridad, ámbitos que se relacionan significativamente con las competencias presidenciales. El ministro de Relaciones Exteriores, Petr Matšinka, declaró a la televisión checa este miércoles que la arrogancia del presidente Petr Pavel respecto a su intención de asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara empieza a parecer bastante indigna. La República Checa solo debería estar representada en cumbres oficiales en el extranjero por figuras públicas con verdadera influencia política en el país, añadió el ministro. En los últimos días, Matšinka ha rechazado reiteradamente la participación del jefe de Estado en la cumbre. El martes afirmó que la política exterior la determina el gobierno y que la delegación debería estar encabezada por el primer ministro, dado que la República Checa no es una república presidencialista. El Consejo de la Televisión Checa se defendió enérgicamente este miércoles de las afirmaciones de que la gestión de la cadena pública estaba sin control y de que la emisora cuenta con suficientes reservas para mantener su nivel actual de producción en caso de que sus ingresos volvieran a ser los de 2024. El ministro de Cultura, Otto Klempisch, expresó en prensa sus dudas sobre el control de la gestión de los medios públicos. Los consejeros declararon que la gestión de la televisión checa es auditada profesionalmente como el resto de grandes empresas y que está bajo una estricta supervisión del Consejo del Canal y expertos de la Comisión de Supervisión.
La transcripción para piano realizada por Jindřich Khan del ciclo de poemas sinfónicos Mi Patria de Bedřich Smetana fue interpretada en la noche del miércoles en el Carnegie Hall de Nueva York por el pianista Matías Novák. Novák, graduado de la Academia de Artes Escénicas de Praga y alumno del profesor Iván Klansky, estudió la obra en el año del centenario del nacimiento del autor. Jindřich Khan fue un virtuoso pianista, compositor y profesor checo. Antes de la fundación de la República, dirigió el Conservatorio de Praga. Se especializó en transcripciones para piano de obras de otros autores. Y para este viernes se esperan cielos cubiertos y nublados. Por la mañana, en la mayor parte de Moravia y Silesia, los cielos estarán todavía despejados. En Bohemia, un frente que avanzará desde el oeste producirá lluvias localizadas o precipitaciones de agua-nieve. Las temperaturas máximas se situarán entre 7 y 11 grados, las mínimas por la noche rondarán los 0 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. A principios de julio hay una importante conferencia de la OTAN en Ankara, a la que ya avisó el primer ministro Andrej Babiš que él iría en representación checa, junto con el ministro de Exteriores Petr Matýnka. Pero ahora el presidente Petr Pavel también quiere sumarse, lo que está provocando una suerte de conflicto increciendo entre ambas altas autoridades. Los detalles con Gonzalo Núñez. El primer ministro quiere llevar al ministro de Relaciones Exteriores a la cumbre de la OTAN en Ankara en julio y prescindir del presidente Pavel, pero el presidente también quiere ir y tiene todo el derecho constitucional de hacerlo, según él mismo se ha encargado de explicar tanto en Brno en una conferencia ante estudiantes como en una carta dirigida a Babiš, hecha pública el miércoles por la tarde. La Constitución checa establece que es el presidente el que representa al país en el extranjero, lo que significa que, por principio, el presidente participa en negociaciones del más alto nivel, como esta conferencia de la OTAN. Y el primer ministro puede no estar de acuerdo con algo, pero no puede prohibirle al presidente representar su país, dijo el presidente Pavel en Brno el martes. Más claro en su postura, imposible. El miércoles, para zanjar la situación, el presidente envió una carta al primer ministro en la que hizo hincapié en su derecho constitucional de asistir a la cumbre de Ankara que se celebra entre el 7 y 8 de julio próximos. Y en esa carta, hecha pública por el Castillo de Praga, Petr Pavel alude al artículo 63 de la Constitución y a la competencia constitucional del presidente para representar al Estado en el extranjero, pero también a costumbres ya arraigadas. ¿Qué dicen los expertos? Consultada por la radio checa, María Samečníková, profesora de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en la Universidad Masaryk de Brno, cree que el artículo 63 que menciona el presidente en su carta lamentablemente no le asegura a Pavel un puesto en la cumbre de Ankara. Určitě ne jednoznačně. Ten článek 63 je totiž poměrně dlouhý a klíčové. Por supuesto que no, definitivamente no. El artículo 63 al que alude el presidente en su carta es bastante extenso y sus otros párrafos también son clave. Las facultades del presidente se dividen en dos grupos, las denominadas facultades refrendadas y las no refrendadas. Las no refrendadas, es decir, aquellas en las que el presidente toma decisiones completamente solo, sin que nadie las refrende, se recogen en el artículo 62, pero aquí estamos en el artículo 63, por lo tanto en las facultades refrendadas, aquellas para las que necesita la firma del primer ministro u otro miembro autorizado del gobierno. Esto significa que necesita la cooperación del gobierno y este también asume la responsabilidad de dichas decisiones. La lógica es que el gobierno es el máximo órgano del poder ejecutivo y determina las medidas políticas decisivas dentro del marco de su política. V rámci své politiky ty rozhodující politické kroky. Pero habiendo dicho eso, la experta en Derecho Constitucional sostiene que lo mejor aquí para el país, la única solución viable y que augura es una negociación pactada entre ambos. La primera opción debería ser una negociación política, que ambos, Pavel y Babiš, intenten llegar a un acuerdo pactado, que dialoguen para buscar una salida diplomática. La Constitución da por hecho que los altos oficiales del país tratarán de preservar el sistema y harán lo posible para contribuir a su buen funcionamiento. Esto significa que se comunicará
hablarán entre sí y ambas partes intentarán llegar a un acuerdo mutuo. Pero sí es verdad que el concepto de una controversia sobre competencias ante el Tribunal Constitucional surge con frecuencia en los debates y creo que incluso en ese contexto el Castillo ya habla de una controversia sobre competencias. Pero si se trata de eso y si el Tribunal Constitucional se pronunciará finalmente sobre este asunto, pues no lo sé. Pero eso me parece una idea un tanto descabellada. No hay que olvidar tampoco que Pavel fue presidente del Comité Militar de la OTAN por 3 años, entre 2015 y 2018, y no se ha perdido ninguna cumbre de la OTAN desde que asumió la presidencia checa en 2023. Pero según María Samechnikova, estos no son argumentos de peso. Creo que se trata de una cuestión puramente objetiva y que debería demostrar al gobierno que el presidente conoce bien el tema OTAN, que puede ayudar, que su conocimiento y comprensión de este organismo, basados en su propia experiencia, pueden beneficiarnos a todos. Tengo la impresión de que el presidente intenta defender que solo desea representar a nuestro país en este asunto de una manera que nos beneficie a todos. Pero es evidente que detrás de todo esto hay discordia política y desacuerdo entre el gobierno y el presidente sobre cuestiones políticas y sobre la postura de nuestro país en materia de defensa, gasto militar y asuntos relacionados. El primer mandatario también se refirió al ministro de Exteriores, Peter Masinka, que según la intención del gobierno es quien viajará a Ankara a la cumbre de la OTAN junto con Babiš. El ministro de Relaciones Exteriores no puede decidir si el presidente asistirá o no a una reunión de jefes de Estado. Él es quien debe acatar la decisión y trabajar en consecuencia, sostuvo el presidente Pavel. En declaraciones a la televisión checa, Matsinka replicó que el presidente está actuando con arrogancia. La República Checa solo debería estar representada en cumbres oficiales en el extranjero por figuras públicas con verdadera influencia política en el país, añadió el jefe de la diplomacia checa. En el pasado, ambos en conjunto, primeros ministros y presidentes, han asistido a las cumbres de la OTAN en representación checa. Pavel ha asistido a todas las que se han celebrado desde que asumió el cargo, la de Vilna en 2023, la de Washington en 2024 y la de La Haya en 2025. Sin embargo, según Babiš, Pavel asistió a esas cumbres de la OTAN cuando no había nada que defender ni explicar. No como ahora, que hay mucho en juego, hasta el futuro de la OTAN, según muchos especialistas. Veremos cómo evoluciona esta controversia increciendo entre las dos figuras más representativas del país. Radio Praga les irá informando. Un innovador experimento checo puso a prueba estereotipos errados al otorgar miles de euros a personas sin hogar. Radio Praga Internacional conversó con Melanie Zajačová, líder de la investigación, quien detalló los resultados del proyecto. Más con Juan Mutoni. ¿Qué pasaría si a una persona que vive en la calle le das, sin condiciones, el equivalente a varios miles de euros? El proyecto New Leaf Česko, un experimento realizado en Chequia e inspirado en iniciativas similares en Canadá, quiso responder a esta y otras preguntas de forma directa. Durante un año, un grupo de personas sin hogar recibió unos 4.000 euros, mientras que a otro le fue asignado un trabajador social. Los resultados de la investigación han despertado un gran interés en los medios. La periodista Ruth Frankova, de la redacción en inglés de Radio Praga Internacional, logró conversar con Melanie Zajačová, líder del equipo de investigación, quien detalló las conclusiones obtenidas. Uno de los principales objetivos del experimento era cuestionar ideas muy extendidas, que las personas sin hogar no quieren trabajar, que gastan el dinero en alcohol o que viven en la calle por decisión propia. Según Zajačová, los datos muestran una realidad muy distinta. Los hallazgos son bastante sorprendentes. Nuestros datos han desmontado estos estereotipos sobre las personas en situación de calle. Lo que vemos en los resultados es que no tenemos evidencia de que las transferencias de dinero sin condiciones conduzcan a un aumento en el gasto en sustancias adictivas o alcohol. Tampoco tenemos evidencia de que estas transferencias reduzcan las horas trabajadas o los ingresos obtenidos. Otro estereotipo, que las personas están en la calle por elección. Se cuestiona con el hallazgo de que la mayoría gasta su dinero en vivienda, comida u ropa.
En efecto, el estudio revela que las personas involucradas utilizaron el dinero principalmente para cubrir necesidades básicas como comer mejor, comprar ropa adecuada o pagar un alojamiento temporal, puntos que no solo mejoran la calidad de vida, sino que también facilitan algo fundamental: poder presentarse a una entrevista de trabajo en condiciones dignas. Zayatshova subrayó que en realidad estos gastos son esenciales porque en el mundo laboral la vestimenta hace al candidato. Para comprobar estos efectos de manera rigurosa, los investigadores diseñaron un experimento controlado con criterios estrictos de selección y varios grupos de comparación. Al principio realizamos una selección inicial de la cual obtuvimos 420 participantes. Luego aplicamos criterios de selección: ciudadanos checos que llevaban en la calle no más de 2 años, sin un alto riesgo de abuso de alcohol o sustancias y sin enfermedades mentales graves. De este grupo seleccionamos aleatoriamente a 100 personas, que luego se dividieron en 4 grupos. El primer grupo recibió una transferencia de dinero sin condiciones de unos 4.000 euros. El segundo grupo fue asignado a un trabajador social. El tercer grupo recibió ambas cosas, el dinero y el trabajador social. El cuarto grupo fue el grupo de control, que no recibió ninguna intervención del proyecto. El proyecto comenzó en 2024 y se prolongó durante un año. La edad media de los participantes era de unos 45 años y llevaban aproximadamente 20 meses sin hogar. Un tercio eran mujeres. En total, alrededor del 66% completó el programa, un dato que los investigadores consideran un éxito dadas las circunstancias de la muestra. Los resultados sobre el apartado del empleo fueron significativos. Al inicio, solo la mitad de los participantes trabajaba, con ingresos medios de poco más de unos 400 euros. Pasado un año, su situación cambió notablemente. En el grupo que recibió dinero, hasta el 80% encontró trabajo con ingresos ligeramente superiores. En el grupo con asistentes sociales, aunque trabajaba una proporción menor, los salarios eran más altos, con una media de más de 600 euros. Sin embargo, estas cifras siguen muy lejos del salario medio en Praga, que ronda los 2.600 euros, lo que evidencia las dificultades estructurales que enfrentan estas personas, incluso después de mejorar su situación. Aunque el dinero permitió resolver necesidades inmediatas, el acompañamiento humano resultó decisivo en aspectos más profundos y sostenibles. Al ser consultada sobre qué grupo obtuvo los mejores resultados, Zayatshova admite que no existe una respuesta única. Es una pregunta bastante compleja cuando se trata de identificar los mejores resultados, porque en todos los grupos hubo hallazgos interesantes. Lo que más nos sorprendió fue el resultado del grupo que solo contó con trabajadores sociales, quienes estaban disponibles para los participantes sin condiciones. Los participantes podían decidir hasta qué punto querían colaborar con el trabajador social, pero sí establecimos algunas condiciones específicas para los asistentes. Cada trabajador social colaboraba con solo 20 participantes y no había carga administrativa relacionada con el proyecto. El hallazgo sorprendente fue que solo en el grupo asistido de esta manera se observó una mejora significativa en el bienestar mental de los participantes. Esto no se debió a la aplicación de ningún tipo de terapia, sino más bien a su enfoque basado en la confianza y al tiempo que podían dedicar a cada participante. Este enfoque, basado precisamente en la confianza, permitió generar una relación distinta entre profesionales y participantes. Los trabajadores sociales no actuaron como terapeutas, sino como acompañantes en situaciones complejas, ofreciendo orientación, estabilidad y pequeñas metas alcanzables en la vida cotidiana. Otro de los puntos destacados de la investigación es que se pudieron observar cambios en el consumo de sustancias. Al inicio del programa, los participantes gastaban semanalmente cantidades moderadas en alcohol y drogas. Tras un año, en algunos grupos, ese consumo disminuyó significativamente e incluso desapareció. Pero uno de los indicadores más relevantes del éxito del proyecto fue el acceso y mantenimiento de la vivienda. Al inicio del experimento, muchas personas lograron encontrar alojamiento rápidamente, especialmente en el grupo que recibió dinero.
Sin embargo, mantener esa vivienda en el tiempo resultó más difícil. En este aspecto, el acompañamiento social marcó la diferencia, ya que permitió a los participantes sostener una situación más estable a lo largo del tiempo. Según nuestros hallazgos, al final del proyecto, el 60% de los participantes seguían teniendo un lugar donde vivir. 2/3 de ellos pertenecían al grupo que tenía acceso al trabajador social. Este dato refuerza la idea de que el dinero puede ser clave para salir de la calle, pero el apoyo humano es fundamental para no volver a ella. Este experimento checo fue verdaderamente innovador, pero no nació de la nada, sino que se inspiró en un proyecto previo surgido en Canadá, donde se comprobó que las transferencias directas de dinero podían reducir el tiempo que las personas pasan en la calle y en refugios, además de generar ahorros en servicios públicos. Luego de haber realizado esta exitosa experiencia, los investigadores checos buscan poder replicar y ampliar este estudio en otras zonas del país y también en otras partes del mundo, apoyándose en la colaboración internacional. Este proyecto terminó hace unos meses y nos gustaría continuar basándonos en la investigación y los resultados del grupo con trabajadores sociales. Nuestro plan es repetir este enfoque en otras organizaciones y regiones de la República Checa. Además, ya contamos con colaboración internacional. Junto con colegas de Noruega y Corea del Sur, estamos trabajando en un proyecto centrado en el trabajo social, basado en la confianza y en la implementación del impacto de la inteligencia artificial para trabajadores sociales. El proyecto tuvo un coste de poco menos de $500,000 financiado en parte por el Fondo Social Europeo, según un artículo de la televisión checa. Además de este estudio, los investigadores también se enfocan en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para apoyar a los trabajadores sociales, aunque subrayan que esta profesión no puede ser reemplazada por la tecnología. Más allá del impacto humano, una de las preguntas clave es si este tipo de intervenciones puede reducir el gasto público a largo plazo. Aún no lo sabemos. En este momento solo podemos decir que desde una perspectiva humana vale la pena confiar en las personas sin hogar. La respuesta desde el punto de vista económico debería estar disponible en otoño de este año. La torre más inclinada del mundo no se encuentra en Pisa ni en ningún otro lugar, sino en la República Checa. Hablamos de la torre Putna, que se conserva en las ruinas del castillo de Michalovice. Más con Ivana Vonderkova. El castillo en ruinas de Michalovice, de más de 700 años de antigüedad, situado cerca de la ciudad de Mladá Boleslav, en Bohemia Central, sigue siendo un gran atractivo para los turistas, especialmente por su torre principal de forma cilíndrica, que se conserva hasta el presente y que es considerada la torre más inclinada del mundo. Recientemente se realizaron en el lugar nuevas mediciones, como sostuvo el agrimensor Karel Majera. Primero tuvimos que hacer mediciones en la parte superior de la torre. Posteriormente hicimos lo mismo en el pie y comparamos los resultados. La agrimensora Veronika Havlova, que integró el grupo de especialistas que realizaron las mediciones, apuntó que el resultado fue sorprendente. Gracias a las mediciones y posterior comparación de datos, llegamos a confirmar que la inclinación de la torre Putna es de 6,51 grados. Esto quiere decir que esa torre supera de largo los 3,97 grados de la Torre de Pisa en Italia y los 5,07 grados de la iglesia de Surhusen en Alemania, convirtiéndose así en la torre más inclinada del mundo. Putna se inclina y cruje, pero a pesar de eso continúa en su lugar desde hace siglos. Una leyenda cuenta que los buscadores de tesoros, deseosos en hallar una gran fortuna escondida supuestamente bajo la torre principal del castillo de Michalovice, socavaron ese baluarte. Y otra leyenda dice que dentro de la torre hubo antaño una explosión de pólvora. Entre la gente corrían entonces rumores de que a ello se debía la capacidad natural de gravitación de la torre.
Anna Hammersley, de la sede central en Londres del libro Guinness de los Récords, sostuvo para la radio checa que en la categoría de edificaciones inclinadas sin intención, la torre del antiguo castillo de Michalovice podría llegar a ser identificada oficialmente como la torre de mayor inclinación a nivel mundial e inscrita así como un récord Guinness. Como destacó Robin Povshi, concejal del Ayuntamiento de la ciudad de Mladá Boleslav, el eventual reconocimiento oficial de la primacía mundial de la Torre Putna en lo que respecta a su inclinación natural sería magnífico para toda la región. Esos resultados nos entusiasmaron a todos. De seguro comprobaremos una vez más las mediciones. En caso de que resultara que tiene sentido que el grado de inclinación de la Torre Putna sea reconocido de forma oficial, no vacilaremos en solicitar su inscripción en el libro Guinness. El castillo de Michalovice fue fundado en la segunda mitad del siglo XIII en la cima de un promontorio en forma de triángulo, a una altura de 250 metros sobre el nivel del mar. Con el paso de los siglos ha quedado en ruinas. No obstante, desde 1967 figura en la lista de monumentos culturales protegidos. En el siglo XIX el lugar era visitado frecuentemente por el destacado poeta checo Karel Hynek Mácha, quien lo admiraba por su romanticismo. La Torre Putna, además de atraer a los turistas por su inclinación, ofrece unas maravillosas vistas al valle del río Jizera, así como a la ciudad de Mladá Boleslav, más famosa sin embargo por ser la sede central y albergar enormes fábricas de la empresa Škoda Auto. Y aquí concluye nuestro programa de Radio Praga Internacional. Hoy agradecemos al único Jiří Matějček por su asistencia desde los controles. Díky, Jirko. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis escuchar el programa Chequia en 30 minutos en nuestra web espanol.radio.cz, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También os podéis encontrar en Facebook, Instagram y X y nos podéis escribir a espanol@radio.cz. Y además os recordamos a todos de que no os olvidéis de mandaros nuestros mensajes de qué significa Radio Praga Internacional para vosotros en el contacto que encontraréis en nuestra web. Os damos las gracias a todos los que nos escucháis, esperamos que estéis teniendo un día genial y que continúe así esta próxima semana. Un saludo y hasta la próxima.